hermano Samuel, está agradecido con el Señor, y gracias a Dios por algunos ritmos que así ya se queda. Amén, ¿verdad? Amén, hermano Jonathan. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo que Dios hace, ¿verdad? También en los medios, hermanos, amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por cada uno de nosotros y por volvernos a ver. Es un gusto, hermanos, también, porque hoy el Señor va a hablar a mi vida. Dios les bendiga, si les recuerda la palabra. Para comenzar, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, libro de Mateo, hermanos, capítulo 14. Libro de Mateo, en el capítulo 14, vamos a enfatizar en el versículo 22. Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22 hasta el versículo 33. Vamos a estar leyendo un versículo yo, un versículo usted, y hasta el último nos vamos a reunir todos. ¿De acuerdo? Amén. Ok, dice, primero comenzamos, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, él delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ustedes el 2. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice, a los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, dieron voces de miedo. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. 43 todos entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar en este lugar. Gracias, Señor, por haberte alabado y glorificado. Señor, sabemos que eres digno de merecer toda la gloria. Señor, sabemos que eres digno, Señor, de merecer toda la adoración. Y por eso, Señor, hoy en esta tarde queremos, Señor, hablar de tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, pero que además, Señor, seas tú hablando a nuestro entendimiento y así por consecuencia a nuestro corazón. Señor, te agradecemos por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos has bendecido y por cada bendición que está a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar acerca de algo tan importante, acerca de vencer los miedos. Vamos a hablar acerca de cómo poder vencer nuestros miedos. Vemos una historia en Mateo, en el capítulo 14, en el versículo 22, acerca de cuando Jesús anda sobre el mar. Creo que esta historia es muy conocida por todos nosotros. Pero hay algo tan importante que debemos de aprender, hermanos, que en la vida cristiana a veces, hermanos, nosotros no podemos avanzar si no superamos nuestros miedos. Digamos, en el momento en donde Dios nos bendice, en donde todo está bien por el momento, en donde hay mucha bendición para todos nosotros, pero cuando llega el momento, hermanos, de la situación difícil, ahí es cuando el miedo abunda en nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es lo peor que cometemos?
es que no tomamos una decisión para seguir y buscar el rostro del Señor. En esta historia se acontece algo tan importante acerca de Pedro. Este hombre, Pedrito, ¿verdad? Que yo lo puedo decir, un hombre incrédulo, un hombre que tenía un problema, que no sabía tomar sabias decisiones y no sabía qué era lo que decía. Llega en el momento en donde Pedro, bueno, pues le comenta a Jesús, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Si tú eres Jesús, mira, pues dime que yo vaya a ti. Y entonces, pues resulta que Jesús le dijo que sí, bueno, pues ve. Pero había un problema, tenía miedo. A veces, hermanos, nosotros estamos así. Estamos bien, estamos tranquilos, estamos en nuestra comunidad personal, pero a veces eso no nos satisface en nuestro corazón. Nosotros no podemos avanzar si la presencia de Dios no está con nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos seguir adelante si Dios no va con nosotros. Desde el momento, hermanos, que nosotros, aunque hayamos aceptado a Cristo, siempre va a haber situaciones difíciles que nos van a ir apartando, hermanos, de Dios. No nos va acercando, nos va apartando de Dios. Y eso es lo que nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Cuáles son las cosas que nos están apartando de Dios? No que nos acercan, nos apartan. Vamos a hablar, hermanos, de 4 cosas importantes que debemos de conocer hoy. Lo encontramos ahí en la palabrita, en el versículo 22 del capítulo 14. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La palabra clave que encontramos aquí, que estaba azotada la barca por los vientos contrarios. Se da cuenta que la tremenda tempestad que se levanta en ese momento, sabe que la barca no estaba bien, que digamos, se movía de un lado a otro, estaba el viento, hermanos, tan tremendo, se movía la barca, pero los que estaban ahí se estaban moviendo juntamente con la barca. ¿Sabe que a veces la situación, hermanos, a veces los problemas que nosotros vamos a tener es con un propósito, hermanos, que Dios nos permite para saber cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra fe que debemos de tener delante del Señor? Llega la adversidad, llega el problema, en donde a veces, hermanos, estamos diciéndole al Señor, quiero que tú me ayudes. Pero no es que le digamos a Dios, quiero que tú me ayudes. Es que tú y yo, ¿qué estamos haciendo para que el Señor nos ayude en medio de la situación difícil? Estamos, ¿verdad?, acostumbrando, es bueno pedir oraciones, ¿verdad?, cuando estamos mal. Pero a veces sé que cuando oramos todos por alguien, el Señor fortalece a la persona, pero yo la pregunta que siempre me he hecho, ¿será que los que estamos afectados estamos orando a Dios? Porque a veces nos podemos conformarnos y decir, no, pues es que mi hermano está orando. Nosotros nos confiamos. Pero hay un problema. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Dios nos conteste a través de la adversidad? Resulta que aquí, pues, la barca se estaba moviendo, pero aquí era donde Jesús quería descubrir hasta dónde era capaces de llegar cada uno de ellos que estaban ahí. Pero resulta que todos sus discípulos que estaban ahí, hay un problema, que no tenían fe. Va a llegar el momento, hermanos, en donde nos vamos a sentir azotados. Pero esperamos en Dios que todos nosotros estemos rectos delante de la presencia del Señor. Por eso en la historia se relata en donde dice azotada. Muchos de nosotros hemos estado azotados, hermanos, por un montón de problemas. Muchos de nosotros hemos estado azotados por infinidad de cosas que a veces, hermanos, nos hemos querido desmayar y a veces nosotros no hemos querido avanzar por el problema que nosotros estamos teniendo. Pero ¿por qué no dar el siguiente paso? Lo que a Pedro le hacía falta era dar el siguiente paso. Solamente hablaba por hablar, en pocas palabras. Decir, yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy aquello, pero cuando llega el problema, ahí Jesús dice, voy a ver si tú eres parte de mí.
Y resulta que no, resulta que este hombre tenía miedo. ¿Y por qué razón Dios tiene que hacer esto? Porque lo que Dios quiere ver de nosotros es cuál es nuestra capacidad que tenemos para poder avanzar y poder seguir en el camino del Señor. Muchas situaciones, hermanos, que nos pueden alejar. Pero déjeme decirle algo, si nosotros permitimos que los problemas afecten a nuestro corazón, ¿sabe cuál va a ser el problema? Que nosotros mismos nos vamos a perjudicar. ¿Qué es lo que el Señor quiere aquí? Primero, entender, hermano, que los procesos es para movernos, es para sacudirnos. Los procesos que nosotros pasamos es para sacudirnos con la finalidad para que Dios envíe una bendición ahí. Dios no pone su mirada en cualquier persona. Si usted y yo tenemos el privilegio que Dios nos mire y que Dios esté con nosotros, eso quiere decir que Dios tiene un plan para con nosotros. Tiene un propósito, tiene algo, hermano, que el Señor quiere hacer con nosotros, pero nosotros no nos hemos dado la oportunidad de descubrir qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué era lo que quería el Señor de Pedro? ¿Por qué la situación fue sobre Pedro? ¿Por qué no fue con los demás? ¿Por qué sobre Pedro? ¿Sabe por qué? Porque a Pedro le hacía falta algo, y era la fe. Era esa convicción, hermanos, de tener la seguridad de que a pesar de las situaciones, él tenía que estar seguro en Cristo y no mirar cuál iba a ser el problema que me iba a perjudicarme a mí. ¿Cuál era la gravedad de la situación? Pero comienza aquí, azotada. Recordemos bien que cuando vamos a estar azotados es por un motivo. En el versículo 26 encontramos otra palabrita. Se turbaron. El versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. En pocas palabras, cuando a veces tenemos miedo, ¿verdad? Cuando andamos con el miedo, a veces como que nuestros pensamientos chocan, ¿verdad? Y a veces no sabemos si seguir o no seguir, o quedarme, o irme para atrás, o avanzar, o qué hacer. Hasta sentimos que hasta la presión se nos sube, ¿verdad? Por cuando estamos en un problema. Y decimos, ¿sabe? Me siento mareado, ¿verdad? Pero no es porque te quedó impactado el problema, sino por el miedo de qué es lo que voy a hacer ahora. Menciona aquí, dice aquí que ellos se turbaron. Se turbaron, dice aquí, diciendo es un fantasma, y dieron esa exclamación en voces de miedo. Es decir, es un fantasma. Ahora, se da cuenta que el problema, el azote que tuvieron era para sacar a relucir qué clase de persona eran todos ellos. Y lo que había dentro del corazón era el miedo. Y nos podemos hacer una pregunta. ¿No se supone que ellos andaban con Jesús? ¿No se supone que ellos habían conocido a Jesús? ¿No se supone que ellos ya habían conocido completamente a Jesús y que era lo que Jesús estaba haciendo? ¿No se supone que tenían que seguir a su maestro y lo conocían a la perfección? ¿Por qué espantarse cuando yo ya lo conozco? Yo ya sé cómo obra, yo ya sé cómo actúa, y además yo sé cómo habla él sobre mí. ¿Por qué espantarme de algo cuando yo ya lo conozco? Pero aquí había un problema, que no lo conocían a la perfección. Para poder vencer nuestros miedos debemos de conocer a la perfección quién es el Señor para con nosotros, quién es Dios para mí y por qué de esa forma Él está actuando sobre mi vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios está actuando de esta manera con nosotros? Quizá todos nosotros tengamos un problema. Quizá todos nosotros tenemos una circunstancia tan terrible que a veces no sabemos cómo actuar en el momento de la adversidad. Pero ¿por qué no preguntarse
Decir, Señor, ¿cuál es el motivo o por qué tú me estás permitiendo, Señor, que yo esté pasando por esta situación? Nuestra mente se bloquea, hermano, sobrepiensa de muchas cosas. A veces nosotros podemos pensar, pero esa situación de sobrepensar nos desvía de la mirada del Señor. Debo mencionar ahorita, hermanos, cómo está la situación. No se lo puedo comentar públicamente, pero ustedes y yo sabemos cómo estamos ahorita en la ciudad. Se da cuenta que si salimos, pues ya no sabemos si vamos a regresar a nuestra casa. Pero estamos orando a Dios. O nos estamos quedando con los brazos cruzados a que nosotros nos acontezca algo y ahora sí orar a Dios como debo decir. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Segunda cosa, tener una convicción. ¿Por qué debo de estar yo seguro? ¿Por qué yo debo de estar firme? ¿Por qué yo debo de creer lo que yo estoy haciendo? La convicción, hermanos, es la satisfacción de la seguridad o de la toma de decisiones que yo tengo, en donde yo me siento satisfecho y en donde yo puedo decir, tomé una sabia decisión correcta. Ese era el problema que tenían ellos, que no tenían convicción. Seguían a Jesús, estaban con Jesús, pero ellos, hermanos, no tenían la convicción de quién era Dios. Yo le preguntara a usted quién es Dios para usted, usted me puede decir, Dios es un sanador, Dios me guarda, Dios me protege, Dios es esto, Dios es el otro, Dios es aquello. Pero yo no puedo decir algo donde yo no lo he podido experimentar. Yo no puedo decir que Dios me guarda cuando yo no he podido experimentar cuando Dios me guarda a mí. No puedo decir que Dios me bendice cuando estoy en la adversidad y aunque Dios me bendiga, yo con los ojos, ¿verdad?, terrenales, no he visto la mano de Dios. Y a veces todavía te reclamo a Dios, Señor, ¿dónde estás tú, Señor? No se supone que tú me vas a bendecir, pero a veces no lo vemos, ¿sabes por qué? Porque tenemos los ojos terrenales. Y Dios está bendiciéndonos, y Dios nos bendice, y Dios esto, Dios el otro, pero a veces nosotros no lo hemos visto, porque nuestra visión es una visión terrenal. Por eso aquí en lo que escribe aquí Mateo era eso, que tenían una visión terrenal ellos. Vieron a un fantasma, no vieron a Jesús, sino ellos mismos, podríamos decir, ellos mismos se quemaron por sí solos. Pero no, fantasma. ¿Se da cuenta la gravedad de la situación por no tener una convicción segura en Cristo? Vamos a ver las cosas de otra manera, hermanos. Cuando Dios nos dice, yo te voy a dar este proceso, es para que tú alcances madurez, es para que tú crezcas, es para que tú esto, lo otro, aquello, pero con la mentalidad que nosotros tenemos, cambiamos las cosas. A veces, ¿verdad, hermano? Cuando nos dan un consejo, pues, hermano, usted está en esta situación, pero como nosotros, hermanos, no tenemos esa madurez, a veces nosotros tomamos las cosas de otra manera. Y eso es lo que nosotros debemos de cambiar y de mejorar. Porque si nosotros, hermanos, no cambiamos nuestra vida, nos vamos a perjudicar a nosotros mismos. Los discípulos estaban perjudicando porque no estaban viendo a Jesús, estaban viendo a un fantasma. Según su visión terrenal que ellos tenían, estaban viendo a un fantasma, pero Jesús se molesta, le dicen, oigan, yo soy Jesús, ¿por qué temen? Al contrario, deben de tener ánimo porque yo estoy con ellos, yo estoy con ustedes. Y a veces, hermanos, no hemos podido conocer, no hemos podido, en verdad, ver cuándo es que Dios está con nosotros. Y ahí, hermanos, en el peor momento, a veces hemos dicho, Señor, yo quiero que tú me ayudes, Señor, pero te estoy pidiendo que tú me ayudes. Y cuando más clamo y cuando más solo siento, que para mí es una tardanza la contestación que tú me vas a darme a mí. Y lo menciona aquí el versículo 27, tened ánimo, yo te amo.
El miedo sale porque a veces nosotros, hermanos, no tenemos la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Y lo describe aquí: tened ánimo, yo te amáis. Yo no soy un fantasma, yo soy Jesús, yo estoy con ustedes. ¿Cuál es el miedo que tú tienes ahora? Y eso es lo que el Señor nos dice. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es la razón por el cual tú y yo no hemos podido dar el siguiente paso? ¿Será que Dios nos va a bendecir? ¿Será que Dios nos va a usar? ¿Será que Dios nos va a proteger? ¿Será que Dios nos va a sanar cuando estemos enfermos? ¿Será que Dios va a hacer la obra en mi vida? A veces nos preguntamos un montón de preguntas, hermanos, pero no hemos tenido la seguridad de que Dios, aunque no tengamos nada, déjeme decirle algo, Dios bendice. Aunque no tengamos nada, hermano, Dios hará la obra, pero eso depende de la actitud que nosotros tengamos, hermano. De la manera que nosotros estemos pensando, así será la respuesta que Dios nos dará a nuestra vida. Todo depende de nuestra mentalidad. Y dice en el versículo 29, y le dijo: ven, bájate de la barca, Pedro. Dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, dice, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Alguna ocasión usted ha estado enfermo, pero ha estado muy grave? Hemos estado graves, ¿verdad? En donde a veces el doctor nos da una respuesta que no es favorable a nosotros. Hay una situación con una hermana que me comentaba y me decía: hermano, fíjate que estoy en una situación así. Y me decía: pero yo busco a Dios, pero yo estoy ahí en la iglesia, yo oro, yo hago esto, yo hago acá. Y la pregunta es: ¿cuál es el problema que Dios tiene ahora conmigo? Y yo me quedé así, dije, como si Dios le gustara meterse en problemas con nosotros, ¿verdad? No, nosotros somos los que nos metemos en problemas con Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento, pero debemos de echarlo a andar, hermanos, de ponerlo en práctica para que Dios nos siga bendiciendo a nosotros. Por eso le dijo a este hombre llamado Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo dijo, ¿por qué? Porque tarde que temprano Josué iba a ver la realidad y la condición del pueblo y él mismo se iba a desanimar. El Dios mismo le dijo: no mires la condición del pueblo, sino tú tienes que ser fuerte y ser valiente y caminar y seguir adelante para alcanzar el propósito que yo tengo sobre tu vida. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy en esta tarde. ¿Qué debemos de hacer? De levantarnos. Primero, los procesos, hermano, nos van a azotar como las aguas para ver cuál es la condición en que nos encontramos. Segundo, debemos, hermanos, de quitar ese miedo y de poner la seguridad que Dios estará con nosotros. Esa confianza, hermanos, que tiene que estar ahí en nuestro corazón para que nosotros sigamos confiando en que Dios hará la obra cuando nosotros estemos en adversidades difíciles. Y tercero que encontramos aquí, que debemos de levantarnos e ir a Dios, es seguir a Cristo, el estar ahí con Dios, porque sabemos que sin Dios no somos nadie. Y se lo dice aquí en el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, yo estoy aquí, te estoy esperándote, quizás te estabas uniendo, pero ¿por qué dudas cuando yo estoy contigo? Y a veces, hermanos, cuando estamos con el problema, a veces como que nuestros pensamientos chocan y a veces, hermano, como que nos quedamos así pensativos y no sabemos qué decidir.
Pero nos dice aquí, la duda va a entrar cuando nuestra fe sea poca. Entonces que dígale a su hermano que tiene a su lado, dígale, alimenta tu fe para que no seas incrédulo como Pedro. Dígaselo a su hermano que tiene a su lado, dígale, alimenta tu fe para que no seas incrédulo como Pedro. Pedro era un hombre incrédulo. Estando con Jesús, déjeme decirle algo, aunque tenía el maestro, dudaba de él. ¿Se da cuenta de la condición en cómo se encontraba Pedro? Dudaba de él, hermanos. Por eso aquí lo describe aquí, hombre de poca fe porque dudaste. Dice, y cuando ellos subieron, dice, en la barca, se calmó el viento. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios sobre nosotros? Se basa en tres cosas importantes. Número uno, primero, ¿cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Para darme la paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz los doy, no como el mundo las da, sino que nosotros debemos de tener esa paz que Cristo nos da a nuestro corazón. Esa paz, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es para darnos la paz que necesitamos. Número dos, nos da esa seguridad, hermano, firme en donde nosotros podemos decir gracias. Porque ya tenemos la respuesta. Usted ya tiene la respuesta de Dios en su vida. Usted ya lo puede experimentar. Si nosotros no lo hemos experimentado, hay que decirle al Señor que nos dé la paz porque nosotros lo necesitamos. Necesitamos la paz de Dios, esa seguridad en donde Dios, hermanos, nos los transmite para que nosotros, hermanos, estemos en el mismo lugar y que nosotros, hermanos, estemos persistiéndole ahí, diciéndole a Dios, Señor, yo no me voy a ir hasta que tú no me respondas. Señor, yo no me voy a ir hasta que tú me escuches. Señor, yo no me voy a ir hasta que tú me des la bendición que yo quiero. Así como Jacob cuando luchó con un ángel que le dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a irme si tú no me das la bendición que yo te estoy pidiendo. Eso es lo que Dios quiere. El propósito de Dios es que luchemos por nuestras bendiciones. La bendición ya está, la tenemos en nuestras manos. Solamente hace falta que nos levantemos de ahí de donde estamos y confiar en el Señor y decirle al Señor, gracias Señor, porque sé que el proceso para mí es difícil, quizás yo no lo he podido entender, pero Señor, ayúdame Señor en este momento de adversidad que yo estoy pasando, Señor. Es difícil, me siento que desmayo, me siento Señor que yo estoy claudicando, pero Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo te voy a fortalecer, te voy a sustentar y te daré las bendiciones que tú me los pidas. Cada bendición que tú me pidas yo te la voy a dar, solamente falta accionar. Debemos de accionar. ¿Por qué dudas? Esa fue la pregunta que Dios le dice a Pedro. Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudas? Porque no había tenido esa experiencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, ejercer esa experiencia de Dios. Dios no quiere que nos alejemos, sino que entremos a la barca y dejar que Dios dirija la barca. Dejar que Dios, hermanos, nos dirija. Dejar que Dios nos enseñe, pero sobre todo, y lo más importante es que Dios nos hable a todos nosotros. Qué hermoso sería cuando Dios nos hablara, hermanos. Qué bonito sería cuando estemos sin nada y Dios nos sustenta. Eso es un milagro de Dios, hermano. Eso es un milagro del Señor. Cuando Dios nos sustenta, cuando no tenemos nada. Esa es la fe que necesitamos para accionar y levantarnos, hermano, y seguir caminando lo que Dios quiere hacer con nosotros. El versículo 33 lo dice aquí, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron verdaderamente, ¿qué dice? Eres el Hijo del Señor. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que Jesús hace ahí en ese momento, les dijo lo que tenían que hacer, pero hizo un impacto en cada uno de ellos. Y cuando ellos se asombraron, hermanos, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Ahora sí me vengo dándome cuenta que tú sí eres el Hijo de Dios.
hay algo que también le quiero decir, se encuentra en el libro de los Salmos. En el capítulo 119, en el versículo 81. Salmos capítulo 119, en el versículo 181. Y a veces cuando yo leía este salmo, a veces me examinaba yo mismo y decía, a veces nosotros hemos dicho estas palabras como el Salmo 119, versículo 81. Que dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu palabra y guardaré los testimonios que dice de tu boca. Pero el 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y dice, subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción no hubiera aparecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus mandamientos, testimonios, a toda perfección he visto a fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Por qué no decirle esto al Señor? ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, me muero, Señor? Señor, necesito de tu salvación, pero también yo necesito de tu palabra. ¿Se da cuenta hasta dónde llega Pedro en ese momento? En donde él mismo empezó a claudicar con sus propios pensamientos, tan solamente por tener miedo. Que no hemos podido comprender que Dios hasta el último momento Dios nos va a sostener. ¿Por qué no comprender eso? ¿Por qué, hermanos, no tenerlo en nuestra cabeza y decir, sé que quizá tenga o no tenga, sé que lo más importante que yo necesito es que tú estés dentro de mi corazón, es que tú estés dentro de mi vida, para decir, como dice en el versículo 103, cuán dulce son a mi paladar, tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Pero a veces, ¿verdad? Como que nos quedamos pensativos, Señor, pero esta respuesta yo no la quería. Señor, esta respuesta yo no te lo pedí. Pero Dios te dice, ya sé que tú no me lo pediste, pero yo sé que esto te va a hacer para bien, para ti. Y ese es el problema que tenemos, hermano, que a veces estamos luchando con nuestra mentalidad. Dios no quiere que luchemos con la mentalidad de decirle al Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a responder? Tan solamente con orar a Dios. Si tú y yo creemos que Dios va a contestar las oraciones, el Señor nos va a ayudar en enviar la bendición que nosotros necesitamos. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que nos levantemos, hermanos, ya hay que levantarnos. Ya es hora de levantarnos, hermano, para decirle al Señor, mira, Señor, cualquier proceso, sea bueno, sea malo, tus palabras son para mí una dulzura. Tus palabras para mí es una edificación. Tus palabras para mí es algo que yo necesito con urgencia para que tú me estés formándome y me enseñes que es lo que yo debo de hacer todos los días de mi vida. Pero a veces somos como Pedro, hermanos, estamos viendo solamente un fantasma. Solamente eso es lo que estamos viendo, solamente estamos viendo un fantasma. Pero Jesús por eso se molesta, dice, oye, ¿por qué eres una persona de poca fe? Yo estoy contigo, yo estoy ahí contigo, pero necesitas abrir esos ojos terrenales para que los cambies por ojos que sean espirituales y vean la realidad de las cosas.
Algo que también dice su palabra, que lo que Dios quiere, que dice Dios no castiga al hombre, hermanos. Nosotros nos castigamos, ¿sabe por qué? Por la mentalidad que nosotros tenemos. Por eso todos los días se nos dice, hay que orar, hay que hacer esto, hay que buscar a Dios. Pero cuando andamos, hermanos, con la pila bien recargada, decimos, hoy vamos a buscar a Dios, pero resulta que nos surge un improviso. Estamos ahí con el carro, ¿no? Es que no prende el carro, ¿verdad? Y checamos la hora, híjole, ya son las 12 del mediodía. Ya se me hizo tarde para ir al culto. ¿Y qué es nuestra mentalidad terrenal? ¿Para qué? Ya es tarde. ¿A qué vas a ir cuando ya es tarde? ¿Se da cuenta de la mentalidad que nosotros tenemos? Terrenal, la mentalidad, esa es una mentalidad terrenal. Tú no miras la hora. Si tú tienes la necesidad de buscar a Dios, no vas a ver si es tarde. Tú vas a estar en la casa del Señor, no importando la hora más. Tú vas a tener esa necesidad de buscar el rostro del Señor. Hay que cambiar la mentalidad que nosotros necesitamos. Cambiar la mentalidad. Dios no quiere que tengamos la misma mentalidad de siempre, hermanos, sino que lo que nosotros necesitamos es que el Señor haga el cambio en nuestra vida. Otra cosa, hermanos, que también quiero hacer enfatizar es en donde comienza, hermano, desde el versículo 32, donde dice, se calmó el viento. Dice aquí el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se da cuenta que cuando nosotros tomamos la decisión de considerar a Dios en nuestros caminos, se van a calmar las situaciones difíciles. Se van a calmar, hermano, los problemas. Se van a calmar, hermano, las enfermedades. Se van a calmar, hermano, todo aquello que nos perjudica tan solamente por considerar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir hoy en esta tarde? Es tiempo, hermanos, de buscar al Señor. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde la maldad está aumentando. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde con urgencia necesitamos el poder del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde no nos debemos, hermanos, de quedarnos tranquilos y dejar que pasen los días. Estamos en un tiempo donde nosotros necesitamos tener la experiencia del Espíritu Santo para que eso nos haga levantarnos. Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. Hay que levantarnos. Es tiempo de clamar. Es tiempo, hermanos, de hacer lo que Dios quiere. De dejar que Dios cumpla su propósito en nosotros. Sin importar las barreras, hermanos, que tengamos. Cuando usted quiera subir la montaña, recuerde bien que el sol siempre va a salir para fatigarlo. Pero aquí es donde vamos a ver nuestra convicción. No importa el sol, así esté terrible, así estemos a 40 grados. Yo quiero cumplir el propósito de Dios que Él tiene destinado para mi vida. Esa convicción que nosotros necesitamos. Y eso es, hermano, lo que nosotros debemos de decir al Señor. Señor, ayúdame, Señor. Sé que mis problemas me afligen, sé, Señor, que mis problemas me están agotando. Sé, Señor, que dentro de mí siento un vacío dentro del corazón, en donde yo no puedo explicar, donde yo no puedo decir qué es lo que yo siento dentro de mí. No solamente hay que confesar al Señor nuestra necesidad, hermano, ahí vamos a ver la mano de Dios. Y eso es lo que nos hace falta, ver la mano de Dios, hermanos. ¿Por qué tener miedo cuando Dios está actuando? ¿Por qué estar inseguros cuando Dios está actuando? Dios no es un hombre para que se arrepienta de lo que dice, sino Dios es un hombre, hermano, que actúa con eficaz para que nosotros podamos ver esa bendición que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos, hermanos, de mejorar nuestros caminos y dejar que Dios nos siga dirigiendo. Quiere ponerse sobre sus pies en esta tarde, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle a Dios, yo no quiero ser como Pedro, Señor. Yo no quiero ser como ese Pedro que cuando lo azotan a solas, saca a relucir la clase de personalidad que es.
que Jesús encontró en Pedro: falta de fe, falta de decisión, falta de visión. Se da cuenta que es bueno que los problemas nos azoten para que nosotros veamos nuestra condición y así nosotros orar para que el Señor haga el cambio en nuestra vida. Que no levante sus manos en esta tarde. Dígale al Señor: Padre, yo necesito, Señor, de tu presencia una vez más, Señor. Señor, me da tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, a la vida de tu pueblo, Señor. Hemos podido, Señor, aprender que debemos de dejar que los problemas nos azoten, porque es en donde nosotros vamos a ver el propósito que tú tienes para con nosotros. Hay una necesidad, hermanos, con su familia, hay una necesidad con tus hijos, hay una necesidad con el esposo, con la esposa, hay una necesidad. Lo que el Señor quiere es que te levantes, que se levanten, levántense, hay que levantarse. Necesitamos la experiencia del Espíritu Santo para que Él nos renueve, para que Él nos quebrante, para que Él haga el cambio en nuestra vida. Y necesitamos que Dios haga el cambio en nuestra vida, que no debemos ser como Pedro, que veamos nada más los fantasmas, sino que nosotros veamos que Jesús está con nosotros a través de la adversidad. Dígale al Señor: Padre, ayúdame, Señor, en este proceso tan difícil que yo estoy experimentando. Sé, Señor, que es difícil, Señor, los problemas. Sé que es difícil las aflicciones. Sé, Señor, que es difícil, Señor, entender, Señor, que los procesos que tú me estás dando es con una razón, para levantarme, para ser de bendición y para cumplir, Señor, tu propósito que tú tienes conmigo. Dile al Señor que te levante, vamos, dile al Señor: levántame en el nombre de Jesús, levántame, Señor, en el nombre de Jesús, levántame en el nombre de Jesús, levántame, Señor, para no ser como Pedro, Señor, y estar ahí teniendo esa mentalidad terrenal, sino tener la mentalidad que es de parte tuya. Dile al Señor: levántame, levántame, levántame. Las situaciones me afligen, los problemas quizá me están afectándome, pero yo necesito que tú hagas la obra. Levanta sus manos, aquí está la presencia del Señor hoy en esta tarde. El Señor quiere llenar su vida, vamos. Llena el Señor, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. En el nombre de Jesús, llena mi vida, Señor, llena mi vida. Dile al Señor que te vivifique, dile al Señor: cuán dulces son tus palabras, aunque la prueba sea difícil, Señor. Cuán dulces son tus palabras, aunque la situación sea tan difícil, Señor. Yo quiero que tú me ayudes. Vamos, dile al Señor: ayúdame, 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 ayúdame. Dile al Señor que te ayude, vamos, dile al Señor: ayúdame, hay un problema, hay una situación, dile al Señor que te ayude. En el nombre de Jesús, agarra la palabra y confiesa que el Señor hará sobre ti. Hará la transformación, no temas, dice el Señor. Yo te daré la bendición, yo te daré las bendiciones, te supliré todas las necesidades que tú necesitas. Yo he mirado tu corazón, yo he mirado tu preocupación, dice el Señor, pero no temas, mujer, levántate y sigue cumpliendo la voluntad del Señor. Sigue cumpliendo, sigue obedeciendo, sigue, es tiempo de levantarse, levántate y verás que el Señor te seguirá bendiciendo de la forma que tú no esperas. Levante sus manos en esta tarde, levante sus manos, dile al Señor que te ayude, vamos, dile al Señor que te ayude, dile al Señor que te ayude, vamos, 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 Él está aquí, el Señor está aquí, vamos, 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 dile al Señor que te ayude, dile al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, 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 Señor, a cambiar mi visión, a cambiar mi mentalidad. Dile al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, necesito, Señor, levantarme, necesito, Señor, que tú hagas la obra. Vamos, dile al Señor que te ayude en esta tarde. Deja que el Señor te ministre. Levanta tus manos. Rama Handa, Rama Ikanda, Rama Baisanda, Baikanda, Urama Baikanda, Rama Baisama, Rama Baikanda, Urama Baikanda, Baisanda, Baikanda, Baikanda. De acuerdo a lo que dentro de tu corazón dice el Señor, seguiré cumpliendo, aleluya, lo deseos de tu corazón, lo seguiré cumpliendo. Solamente
Señor, yo me voy a aparecer sobre tu vida para levantarte. Vamos, vamos, vamos. Mira al Señor, aleluya, ayúdame, ayúdame, no ver las barreras que hay en tu vida, solamente levántate. Solamente levántate.